Hey tú, bienvenido a un nuevo vídeo de aventuras, ¿de acuerdo? ¿Quieres aprender a construir un vector en R2? Perfecto, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Y también vamos a hacer operaciones básicas como suma y resta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye un vector? Bueno, primero, un vector habíamos dicho que era algo que te llevaba de un punto a otro, ¿correcto? De un punto A un punto B. Entonces, para construir el vector que va así, es decir, de A a B, simplemente lo que se coge es, exacto, la resta de B menos A. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un punto tal como 1, 0 y aquí 2, 3, ¿sí? ¿Qué haríamos? Obviamente no serían vectores así, sino sería así. Si tú lo dibujaras en el plano, vale, vamos a hacerlo bien, ya que estamos, que esto es el inicio, ¿eh? Entonces, sería x1, ¿correcto? Cuando x vale 1 y y vale 0, sería este punto de aquí. Y este sería cuando x, esto es x, y, x vale 2 y y vale 3. Entonces sería esto. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros el vector este? Simplemente con la resta de los dos. Por lo tanto, sería el vector, vamos a llamarlo vector, ¿sí? El vector, que se señala así con una flechita, sería la resta de b, 2, 3, menos a, 1, 0, ¿sí? Siempre es final menos inicial. B, A, ¿sí? Entonces, esto simplemente ¿qué es? Coordenada a coordenada. El vector, esto es igual a primera coordenada menos segunda coordenada. Es decir, 2 menos 1. Y segunda coordenada menos segunda coordenada. Esto es 2 menos 1, 1. Y 3 menos 0, 3. ¿Sí? Entonces ya teníamos el punto. ¿Qué sucede si yo hubiese hecho A menos B? Es decir, A menos B, ¿eso qué sería? A, que es 1, 0, menos B, que es 2, 3. Esto quedaría 1 menos 2, que sería menos 1, y menos 3, ¿sí? Que esto sería el vector, el mismo, pero que iría de B a A. Es decir, en vez de ser así, sería con el final... Sería con el final hacia abajo, es decir, que va desde B hasta A, ¿sí? Entonces, esta sería la diferencia básica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Espera, ahora ya tenemos lo que es la suma y resta de puntos, ¿sí? ¿Os dais cuenta? Sencillo. ¿Qué sucede? Que a veces, por ejemplo, yo quiero, a partir de B, encontrar un punto que esté aquí, por ejemplo, que esté al doble de la distancia de lo que está aquí. Es decir, que en vez de aplicar simplemente una vez el vector, lo quiero aplicar 2 veces, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué requiere? Pues que yo multiplique al vector 2 veces. Sería el punto más 2 veces el vector. Esto te daría que no llegarías aquí, sino que te llegarías pues a más o menos lo que sería el doble, más o menos, que sería C, esto. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú podrías ir encontrando puntos en el espacio. Y si te das cuenta, estamos construyendo ¿qué? Una recta, tal y como lo dijimos. Entonces, porque esto tú podrías seguir indefinidamente y crearías una recta, ¿de acuerdo? Entonces, el C, que sería en este caso B, que B es 2, 3, más 2 veces el vector, que el vector lo habíamos hecho antes, 1, 3. Ah, no, perdona, estamos haciendo el de aquí y allí, ¿sí? Cuidado con esto, porque si hubieses elegido el de allí, o sea, si cogemos el que va de A a B, al multiplicarlo por 2, ¿qué estaríamos obteniendo? El punto que al aplicarle 2 veces este vector a partir de B, es decir, sería este vector de aquí, ¿sí? Sería 1 y 2, es decir, estaríamos encontrando este punto, ¿sí? En cambio, si cogemos el que va de aquí a aquí y lo aplicamos 2 veces, sería una vez a partir de B y otra vez, ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado con esto, tenéis que saber qué vector estáis cogiendo, ¿sí? Entonces, en este caso estamos cogiendo el que va de aquí a aquí, por lo tanto sería, exacto, A menos B, final menos inicial, siempre. Y esto da menos 1, menos 3. Entonces, ¿esto qué sería? 2, 3, y el vector se multiplica. Es decir, esto es lo mismo que poner, ¿qué? Menos 1 por 2 y menos 3 por 2. Por lo tanto, esto es igual a 2, 3, más menos 2, menos 6, ¿sí? Y esto ya simplemente lo sumo, coordenada a coordenada. 2 menos 2, 0. 3 más menos 3, menos 3. Y por lo tanto, ya estaríamos creando otro punto, en este caso el C, ¿sí? Entonces, espero que lo hayáis entendido.
porque esto ya es la base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, esto es lo que sería el producto de un vector, ¿sí? Si tú querías saber lo que es 2b, por ejemplo, simplemente es multiplicarlo, fácil. Después, más cosas que se le puede hacer los vectores, ¿vale? Por ejemplo, podemos encontrar lo que es su módulo, ¿de acuerdo? Su módulo. ¿Qué es el módulo de un vector? Pues si tenemos un vector, por ejemplo, menos 1, menos 3, que es el que tenemos ahí, ¿sí? Su módulo, simplemente, el módulo de este vector, es simplemente cada una de las coordenadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Sería, es decir, raíz de cada una de sus coordenadas al cuadrado, menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Que esto simplemente se opera y esto es raíz de 1 más 9, que esto es raíz de 10. Por lo tanto, esto es el módulo. ¿Y qué es el módulo? El módulo simplemente es la distancia del vector, ¿correcto? Es decir, lo que mide, su métrica, lo que mide. Entonces, serían 10 unidades, ¿sí? Entonces, esto sería la distancia que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, obviamente, si yo quiero saber la distancia entre dos puntos, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el vector que va de los dos puntos y haré su módulo, ¿sí? Entonces dirás, oye, ¿por qué el módulo es así? Es un poco raro, ¿no? No, amigo mío, no lo es, no lo es, en absoluto. Entonces, para verlo, o sea, así me ha quedado un poco todo como mezclado, ¿no? Mira, vamos a hacerlo así. Esto es el 1, el 2, ¿correcto? Entonces, fíjate, tenemos esto de aquí, ¿cierto? Tenemos esto de aquí. Este era nuestro vector, ¿sí o no? Entonces, fijaos que si fuese desde A hasta B, el módulo sería exactamente la misma. O sea, sería el mismo, ¿correcto? Porque la distancia de B respecto a A es la misma que de A respecto a B. Eso es obvio, ¿sí o no? Perfecto, entonces, fíjate que ¿qué? Ostras, este vector, fíjate que yo, esto de aquí lo he creado yo, en realidad no haría falta, fíjate. Tú tienes este vector en el espacio, ¿cierto o no? O sea, te dibujo lo que sería el eje X solo y ya está. Este sería el vector, ¿cierto? Esto es el punto B y hacia aquí va el vector. ¿Y qué sucede? Fíjate que yo podría, ¿qué? Hacer un triángulo rectángulo, exacto, donde esto de aquí, ¿qué sería? La coordenada Y, ¿sí o no? Esto es la coordenada Y. ¿Y esto qué es? La coordenada X. ¿Lo veis o no? Entonces, simplemente, este espacio de aquí, ¿qué sería? 2 menos 1, que sería esta resta, que sería este espacio de aquí. Y esto de aquí sería la coordenada Y, ¿correcto? Entonces, ahora simplemente, ¿qué harías? Para encontrar, ¿esto qué es? La hipotenusa, claro, la hipotenusa al cuadrado es igual a la altura del cateto al cuadrado más lo que sería esta distancia, que sería 2 menos 1, 1 al cuadrado. Por lo tanto, h al cuadrado es igual a 9 más 1, ¿cierto? Perfecto. Y, claro, esto es h al cuadrado, ¿sí o no? Pero, o sea, yo lo que quiero es h. H al cuadrado lo sé porque es el teorema de Pitágoras, pero h, ¿qué es? Esta distancia de aquí, que esto simplemente, ¿qué es? Hacer la raíz. Y voilà, esto de aquí, ¿sí o no? Lo que sucede es que tú no necesitas ahí dibujarlo, irlo viendo, ya te lo digo yo. Siempre tendrá esta fórmula, pero esto simplemente es el teorema de Pitágoras, no es más. Entonces, espero que lo hayáis entendido, esto es la iniciación, estamos yendo, sé que esta parte es un poco, dices, ¿y para qué? ¿Y para qué? Pero bueno, tú quédate y ya irás viendo cómo vamos a ir haciendo cosas cada vez más potentes, ¿de acuerdo? Entonces, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, así yo lo sé y así vale el esfuerzo que yo hago, ¿sí? Entonces, así se ve recompensado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y espérate, acuérdate que te dejo apuntes abajo en la descripción, que es de un sitio web externo, donde ahí tienes apuntes y ejercicios, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo.